Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Antes que otra cosa, este año pensé que sería bueno hablar más acerca de grasas, ya que en varias ocasiones que he estado aquí he hablado de proteínas. Voy a hablar de grasas, por lo tanto. En lo que respecta a las grasas son fuentes muy importantes de muchas de las cosas que necesitamos en el cuerpo. Estamos hablando de que las grasas proveen energía y además tienen perdón, es que no puedo leer lo que escribí porque está muy pequeño en la pantalla de aquí del salón, pero las grasas tienen que ver mucho con el metabolismo. Son una fuente importante de nutrientes para el metabolismo y sirven como reserva de energía y de su recirculación. Pero tenemos que conservarlas o almacenarlas para conseguir sus beneficios. Por otro lado, tenemos los lípidos. Los lípidos pues tienen diferentes estructuras, dependiendo de su estructura, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, aquí tenemos ácidos grasos saturados, tenemos ácidos grasos poliinsaturados, además de colesterol que ven aquí en la pantalla que pueden ser amfifáticos. Tenemos esteroles que son precursores de las hormonas, de la síntesis hormonal. Y tenemos el glicerol que permite combinar los ácidos grasos de tal forma que también pueden combinarse con el fósforo para crear fosfolípidos y los triglicéridos en el cuerpo. De modo que hablemos ahora de las propiedades físicas de las grasas. En ocasiones hablamos de aceites y a veces de grasas indistintamente, pero hay una diferencia entre grasas y aceites. Todo depende de sus propiedades físicas, perdón. Tenemos, por un lado, los ácidos grasos saturados en los que todos los carbones son ocupados por hidrógeno, como pueden ver al lado izquierdo, y por lo tanto este tipo de grasa es muy sólida y por eso le llamamos grasa. Sin embargo, cuando tienen dobles enlaces y no son y son poliinsaturados, esos ácidos son líquidos. La forma más líquida de estos ácidos grasos es aquella de la forma de aceite. A esto le llamamos ácidos grasos poliinsaturados y así clasificamos y vemos la diferencia entre los dos. Aquí tenemos un ejemplo entre los ácidos grasos saturados y los poliinsaturados que pueden unirse de diferente manera con un enlace doble de tal forma que dependiendo de su posición pueden ser lo que se conoce como cis o trans. Los ácidos grasos poliinsaturados, este tipo de ácidos grasos poliinsaturados, si están expuestos o son expuestos a la oxidación, al calor o la presión, se pueden oxidar. Una vez que se oxidan van a producir radicales libres, los cuales una vez que llegan a la célula pueden producir daño, dañarse y eso lleva al problema de la oxidación. Algo importante en el caso de la oxidación es que estamos tratando de identificar mejor los beneficios o los no beneficios del aceite de pescado. Por ejemplo, el aceite de pescado se caracteriza por tener una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, los cuales se oxidan más como resultado de su proceso. El aceite de pescado típicamente se produce con calor, por ejemplo, en arenques, en sardinas. Y una vez que se someten a una prensa en un proceso, este tipo de animales, sí, con el calor se oxidan con mucha frecuencia. Entonces, ¿cómo elegir un aceite como fuente para sustituir el aceite de pescado? Aquí no sé si puedan ver, bueno, yo no, pero bueno, aquí tenemos las secciones, discúlpenme, bueno, aquí tenemos las secciones de los aceites, las fuentes de aceite de pescado. Aquí tenemos diferentes aceites de pescado
Y podemos ver los saturados, monoinsaturados, ácidos linoleico, ácidos alfa-linoleicos, DPH, etcétera. Aquí tenemos todos los tipos y estas son de pescados, estos de vegetales y estas de grasas animales. Aquí podemos ver un espacio, una laguna que no son EPA y DHA, y eso es por lo cual generalmente no estemos utilizando o sustituyendo muchos de DHA o aceite de pescado, pero ahora el DHA está disponible a través de eh, su producción. Y si nos damos cuenta, entonces aquí, bueno, el ácido linoleico podemos ver aquí. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre si formulamos con los diferentes aceites. Aquí en rojo podemos ver la cantidad distinta de ácido linoleico. Y bueno, diré que es una fuente de omega 6 y el omega 6 tiene un problema que causa inflamación en las células, entonces debemos evitarlo, evitar demasiado omega 6. Entonces podemos ver que la mayoría de las fuentes vegetales tienen una muy alta cantidad de ácido linoleico, por ejemplo, el girasol, soya, bueno, discúlpenme, es que no alcanzo a leer, pero bueno, aquí pues entonces tenemos los aceites vegetales con menos ácido linoleico, como el aguacate y también el aceite de oliva. Y aquí podemos ver las grasas animales. Entonces, las grasas animales tienen una muy pequeña cantidad de ácido linoleico. Y eso promueve o nos deja ver qué fácil es combinar y producir y sustituir el aceite de pescado de manera más certera, con mayor confianza. Entonces, en este gráfico es un poquito antiguo porque se me dijo no hace mucho tiempo que el aceite de pescado en este año es más barato. Esto fue con los precios del año pasado. Entonces, el aceite de pescado ahora en Perú, creo que la cuota de la anchoa, de su pesca de anchoa era mucho mayor. Entonces, los precios casi llegaron a la mitad de lo que era hace unos 2 años. Pero bueno, de cualquier manera, incluso con la mitad del precio, dependiendo el tipo de aceite de pescado, es muy riesgoso cuando se quiere formular como una base regular. Entonces, al considerar los precios del año pasado del aceite de pescado, aquí tenemos los precios de de las distintas fuentes de pollo, y de porcinos y de bovinos. Y aquí tenemos los precios de los vegetales. Los aceites vegetales todavía son más baratos, pero cuando vemos los beneficios de la combinación y su desempeño en los pescados, podemos ver que es mucho mejor utilizar las grasas animales. Pero primeramente debemos pensar en las propiedades del aceite de pescado. Sus propiedades, como dijimos, tienen o no, es indudable que tienen muy buenas propiedades para la salud, incluyendo un alto porcentaje de omega 3, ácidos grasos, y por eso es por lo cual muchas personas niegan o se niegan a sustituir el aceite de pescado, pero creo que con los precios y con la oferta de distintas fuentes de grasa y aceite ya disponibles, entonces es mucho mejor poderlos reemplazar estos aceites de pescado. Entonces, la formulación, vamos a hacer la formulación del ácido graso ideal. Es lo mismo que nos dijo el doctor Wu. Cómo formular con diferentes fuentes de proteína, pero es lo mismo con los ácidos grasos. Entonces,
¿cómo formular, digamos, el ideal? Y el ideal no necesariamente requiere ser el mismo como el aceite de pescado. Debemos pensar en el metabolismo de la especie que queremos crecer para podernos dar cuenta del mejor perfil para su sustitución. Entonces, en el primer experimento hemos decidido mezclar diferentes fuentes de grasa. Hemos elegido el 71% de grasa avícola con un 25% de granos, grasa de granos de la palma africana y añadimos un 4% de DHA, un extracto de DHA. Entonces, si podemos ver aquí, aquí tenemos el perfil del aceite de pescado y aquí tenemos el perfil de la mezcla de grasas que hemos seleccionado. Y aquí tenemos el ácido láurico. Bueno, no alcanzo a ver, pero espero que ustedes sí. Veo aquí, el ácido láurico tiene 12 carbonos y pensamos que esto podría ser una fuente muy interesante de grasa porque cuando la grasa va hacia la mitocondria para su respiración, entonces se requiere generalmente de una enzima para llevar los ácidos grasos cuando son de más de 16 carbonos. Entonces los carbonos de los ácidos grasos con 12 van hacia la difusión, entonces no necesitan la enzima, entonces pensamos que podríamos utilizar algo de energía dándoles, y bueno, y esto no lo tiene el aceite de pescado, entonces por eso es que les digo que no es necesariamente exactamente igual, pero puede ser mejor. Hemos llevado a cabo un experimento y cambiamos o intercambiamos el aceite de pescado con nuestra mezcla de 0 a 5 y después eso fue en un camarón, en una dieta para camarón. Y aquí tenemos el perfil de los ácidos grasos. En la dieta podemos ver el ácido láurico, uno que está con 12 carbonos, está aquí y es más alto, es mayor que cuando nos alimentamos que el aceite de pescado. Y también me gustaría que si observan el DHA, bueno, el DHA está aquí, es 3. Entonces, aquí el DHA es mucho menor de lo que teníamos en el aceite de pescado. Y entonces diríamos que, ¿por qué? ¿Por qué si es que estamos diciendo que el DHA es tan importante, por qué ponemos menos? Pero luego entonces podemos ver el experimento, pero probablemente, bueno, no sé. Bueno, pues ustedes pueden ver el experimento y los resultados es que tenemos mucho mejor crecimiento. Tuvimos un radio de conversión alimenticia y bueno, el tercero, discúlpenme, disculpen. Ah, ok. El índice hepatosomático. Bueno, gracias. Aquí podemos ver que el índice hepatosomático, no me pregunten qué significa el índice hepatosomático, porque hemos estado investigando mucho al respecto. Entonces, cuando es muy bajo o extremadamente alto, probablemente no sea bueno. No sabemos por qué o qué significa estar en la mitad. ¿Cuál sería el mejor índice hepatosomático en los camarones? Entonces, aquí tenemos los resultados en números, pero es lo mismo que lo del gráfico que les acabo de mostrar, solamente que aquí tenemos todas las cosas distintas. Bueno, aquí tuvimos éxito que al darles más ácido láurico, entonces podemos, digamos, distribuir algo de proteína. Y hicimos lo mismo con la tilapia. Intercambiamos la misma mezcla de grasa y aquí tenemos la mezcla de grasa, aquí tenemos el perfil de los ácidos grasos y los resultados nos muestran que no hay una gran diferencia, no llegamos al
pico, al máximo, como con los camarones. Eh, Aquí podemos ver que no hay una diferencia significativa, entonces pensamos que probablemente nos estaba faltando ácido láurico. Pero aquí tenemos el perfil de los ácidos grasos y podemos ver que lo que yo les quería decir es que si observamos la DHA, aquí tenemos, bien, el punto es que el DHA tiene la propiedad de mantenerse en el cuerpo de manera semejante. ¿Lo que significa? Porque es mejor que el aceite de pescado, es por la oxidación. Y estoy bastante segura de que el DHA que viene de las microalgas tiene mejores propiedades en sí misma. Entonces, hemos llevado a cabo otro experimento con una cantidad mayor de ácido láurico, nada más para verificar si nos hacía falta en el experimento previo. Aquí pues, entonces, tenemos nuestra mezcla de grasas, fue con un 50% de la semilla de palma y después mezclamos grasa de pollos y de bovinos. Aquí tenemos el perfil de los ácidos grasos en la dieta o en las dietas. Y aquí tenemos los resultados. Entonces, los resultados no fueron tan buenos como hubiésemos querido. Eso significa que probablemente el ácido láurico no se requiere para añadir en una cantidad mayor, porque cuando está disponible con 12 carbonos, probablemente el cuerpo mande esos ácidos grasos para su síntesis, para alongarlos. Aquí tenemos las muestras en laboratorio, entonces vamos a llevar a cabo, digamos, algunos PCRs para ver si se expresan estas elongaciones. Y también nos interesamos en la grasa bovina. La grasa bovina resulta muy interesante, es una combinación interesante. Si recordamos, el ácido linoleico es bastante bajo, entonces eso significa que podemos combinar, es decir, yo puedo convencerlos de nunca utilizar aceite de pescado o aceite de plantas, pero debemos formular con los ingredientes que tenemos más a la mano. Entonces, si utilizamos un aceite vegetal en combinación con el sebo, es bastante bueno porque las cantidades de ácido linoleico van a reducirse. Y también el sebo bovino ha hecho conocido por estos ácidos grasos. Los 15 carbonos es muy poco frecuente en las grasas animales, pero en caso de los rumiantes, ellos tienen este microorganismo en su rumen. Entonces están produciendo y sintetizando este, este ácido graso con 15 carbonos. Entonces, eh, aquí tenemos la grasa que utilizamos y que probablemente sea bastante baja. Es tan baja como se espera, pero esa es la que tenemos disponible cuando llevamos a cabo este experimento. Y aquí entonces llevamos a cabo otro experimento también con la tilapia y utilizamos bueno, llevamos a cabo el experimento con este ácido graso y aquí tenemos,
Aquí verán ustedes que el ácido linoleico, perdón, tiene un nivel muy bajo en este último tratamiento que estoy mostrando. Y esto es algo que se hace a través de investigación continua. Y aquí pueden ver los resultados de este experimento, el experimento 3. Pero lo que sí es bastante interesante tiene que ver con los resultados que tenemos aquí. Obtuvimos un mejor crecimiento. Tuvimos un incremento en el crecimiento. Y la parte más interesante que hemos visto ahora es esto. Una disculpa por mi distracción, pero déjenme explicarles por qué realizamos el experimento de esta manera. Si se fijan en los ingredientes en este experimento, nosotros, en el caso del C15, tiene que ver con un protector cardíaco, un protector hepático y ayuda a las células a evitar la apoptosis temprana. Eso es lo que permite el C15. Es por eso que esta prueba la hicimos con una gran cantidad de harina de soya, con un alto nivel de estrés en la tilapia que se sometió a estrés como resultado de la harina de soya y su consumo con este tipo de grasa que ven aquí, grasa de bovino. Aquí verán ustedes algo también muy interesante. Este es un resultado interesante porque mejoramos la digestibilidad, lo que significa que algo está provocando un efecto en los animales, en la tilapia. Ahora tenemos las muestras, tomamos muestras del intestino y el hígado de estas tilapias en el experimento para hacer estudios histológicos y estamos esperando los resultados de este análisis y también del PCR. En conclusión, podemos decir que la combinación o la mezcla de 71% de palmiste con DHA y grasa de aves permite obtener un excelente desempeño en los camarones y el ácido linoleico reduce su nivel con esta mezcla. Y en el caso de las tilapias podemos decir que con una mezcla de 71% de grasa de ave con palmiste al 25% es un sustituto positivo del aceite de pescado sin alterar o comprometer el desempeño general de la mezcla. Sin embargo, si incrementamos el nivel de semilla de palma o de palmiste, eh, no se mejora el desempeño de manera general en todos los aspectos. Sí, nos vamos con las concentraciones más altas. Y si hablamos de cebo bovino, este representa una alternativa prometedora para las dietas acuícolas. Y estos estudios están en curso, como les decía anteriormente. Todavía nos falta trabajar para ver si funciona bien el cebo bovino e investigar mejor el C15 a partir de diferentes fuentes para identificar cuál es la variación en resultados de C15 considerando diferentes grasas de cebo. Muchas gracias.